En este ciclo de entrevistas políticas locales, hoy vamos a hablar con alguien que ha estado siempre, a veces en la conducción del comité local, y estoy hablando del radicalismo, otras veces como asesor del bloque y demás, que es Carlos López. Lo saludamos de acá, Sergio Escalante, Rubén Arrondo. ¿Cómo estás, buen día, Rubén, buen día, Sergio. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Todo bien. ¿Vos? Bueno, la primera pregunta que hacemos con todos los entrevistados que hemos tenido en este ciclo es ¿cómo es la gestión actual, teniendo en cuenta que vos has sido y sos o te consideramos un gran analista o lector de la realidad política? ¿Cómo es la actual gestión? ¿Qué te parece? ¿Se están refiriendo a la actual gestión municipal? Sí, gestión municipal. Bien. En realidad yo hoy, más allá de que hago esta aclaración, les pedí esta aclaración si se refería a la cuestión municipal, yo creo que hoy no se puede distinguir lo que pasa a nivel nacional, en el contexto de la provincia y en el contexto municipal. Creo fundamentalmente y con profunda tristeza, con profundo dolor, el hecho de que unas nuevas prácticas le han ganado a la vieja política, o mejor dicho, a lo mejor de la vieja política. Esta situación ha llevado a que no hayan posicionamientos claros, no hayan gestiones claras, no haya iniciativa, y veo en realidad gestiones chatas, gestiones que avanzan por inercia, y no veo en ninguna localidad por ahí aquellas obras grandes que nos permitían soñar a 20, 30, 40, 50 años. Eso creo que es uno de los grandes flagelos que hoy tenemos, y además de la ausencia total de una discusión política que tenga que ver, digamos, con lo que necesita cada vecino para tener un menor desempeño en la vida en comunidad, ¿no? Bien, hemos caído en esta pregunta con todos los que hemos entrevistado hasta acá, en base a lo que vos exponés, digo, también desnuda una situación de que los municipios, que supuestamente son un estamento del Estado que se maneja por cuenta propia, tiene pocas posibilidades de hacerlo porque siempre depende de los recursos de nación y de provincia, y la recaudación propia nunca supera el 30%, con lo cual no alcanzarían a pagar los sueldos. Entonces, en esa mirada, uno se pregunta hasta dónde un municipio tiene la posibilidad de ser gobernado cuando esa gobernanza depende de los recursos nacionales o provinciales y la simpatía política que puede haber con esos otros estamentos estatales, ¿no? Y yo creo que hasta donde le dé la imaginación, hasta donde tenga inventiva, hasta donde tenga una idea de gestión, pero de gestión también de recursos propios. Y en esto tiene mucho que ver, digamos, los lazos que se establecen desde la administración municipal hacia la comunidad. Una administración municipal que se puede apreciar de tener una muy buena relación comunicativa con los vecinos, que goce, digamos, de la credibilidad y de otros elementos que son sustanciales al momento de poder establecer una buena conexión, un buen nexo con los vecinos, posibilitaría, en su caso, poder pensar, y se hace cada vez más necesario porque estamos siendo testigos, digamos, de que ya lo veníamos viendo desde hace muchos años, que estos aportes que vienen tanto de nación como de provincia fluctúan de acuerdo, digamos, al signo político que gobierna. Entonces, no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo que se viene dando la necesidad profunda de que se vayan analizando otras líneas de financiamiento. Y en esto la administración municipal, miren, yo les voy a dar un ejemplo. En su momento, en el año 2012, ustedes fueron testigos de esto, yo presenté en el Consejo Deliberante un proyecto que tenía que ver con la creación del Digesto Jurídico Municipal. Año 2012. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque precisamente por estos días pude tomar conocimiento a través de los medios que se firmó un convenio con la legislatura provincial. La idea primigenia de este proyecto tenía que ver con que nosotros capacitáramos a un cuerpo, digamos, que integraría, un equipo técnico que integraría este digesto jurídico municipal, y que luego de elaborar la primera etapa de este trabajo, que nosotros como municipio pudiéramos brindar servicios a terceros. Y esto
que parece ser una cuestión técnica, también tiene que ver con una cuestión de ingresos. Como también podría ser una fuente de ingresos el hecho de poder contar con un buen parque automotor, con maquinaria acordes a lo que nosotros necesitamos, pero también desde ese punto de vista se podría brindar servicios a terceros. Y después la necesidad de generar también obras de la mano de los vecinos, con la figura de la contribución por mejoras. Yo, pese a ser un signo político totalmente contrario al nuestro, siempre destaco la gestión que tuvieron en General Roca, con una serie de obras que hoy por hoy, si uno se pusiera a contar la cantidad de metros cúbicos de hormigón que han colocado en cada una de las arterias de Roca, y uno se queda maravillado. Pero esto tiene que ver también con un buen trabajo con lo que es el sistema de contribución por mejoras. Entonces creo que es sustancial proyectar desde la gestión de qué forma nosotros podemos desarrollar obras, digamos, que va a ser en beneficio de los vecinos, de la mano de los vecinos. No depender mera y exclusivamente de los recursos que puedan llegar a tener, que puedan llegar a llegar desde nación o desde provincia. Se hace indispensable poder dialogar, poder consensuar y poder llegar a encontrar la forma de que se vayan desarrollando estas obras. Haciendo un poco hincapié en lo que decís sobre el trabajo puntualmente con los vecinos, ¿no notás que hay un retiro territorial y institucional del Estado, tanto nacional, provincial, municipal también? Sí, en realidad yo creo que hoy, lejos de haber avanzado, digamos, en la conformación de un Estado que cada vez brinde más soluciones a los vecinos, creo que estamos, incluso con preocupación, veo que se está analizando sobre la necesidad de la existencia del Estado o no, y desde la concepción de lo que significaría el Estado, lo que debe significar el Estado. En eso creo que hemos padecido un profundo retroceso, ¿no? Creo que en lugar de avanzar vamos retrocediendo, y esto es lo preocupante en ese sentido. Ahora, ese retroceso tiene que ver también tal vez con lo que desde mi punto de vista es el deterioro de los partidos políticos, ¿no? Porque un gobierno como el de Milei, no vamos a lo nacional por un momento, poco podría haber hecho si no hubiera tenido el acompañamiento o complicidad, como uno quiera entenderlo, de fuerzas políticas como el radicalismo y el peronismo, ¿no? Tal cual. Mira, yo te puedo hablar del radicalismo. Yo, si tuviera que hacer un análisis de lo que la situación en la que se encuentra mi partido, yo te diría que es un partido que se encuentra carcomido por desencuentros internos que ni siquiera puedo decirles, después de 133 años de vida que tiene el partido, que esté fracturado en dos corrientes políticas bien definidas o en dos posiciones bien definidas. La fragmentación que tiene el radicalismo es multifacética, es múltiple, con límites totalmente imprecisos, y tenemos a miles de afiliados que están perplejos ante una situación de no saber cuál es la concepción que hoy tiene el partido. Se ha traducido o se ha transformado en un reducto manejado por unos pocos que cada vez cosechan menos, y la cosecha, digamos, no tiende, digamos, a un beneficio general, sino que se establecen beneficios particulares. Y esto creo que ha ido alimentando a una fuerza que la verdad que a mí me entristece mucho, esto sobre todo lo que se da en el contexto nacional, ¿no? Me preocupan muchas cosas, pero paradójicamente una de las cuestiones que más me preocupa es la forma de comunicar cuál es la naturaleza del Estado y cuál es el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado. La comunicación del gobierno nacional es pésima, es arrolladora, es confrontativa, pero no es confrontativa desde una línea ideológica, es confrontativa por ser confrontativa y nada más. Entonces estamos asistiendo a un vaciamiento de lo que es la discusión y el debate político. Porque hay un debate que yo recuerdo siempre y que lo repaso cada vez en tanto, que es la discusión que se dio en la Asamblea Constituyente del 94 sobre la votación del reglamento de las comisiones. Y ahí lo teníamos por un lado a Raúl Alfonsín, por otro lado lo teníamos a Chacho Álvarez,
y por otro lado el representante del peronismo, no lo recuerdo ahora, pido perdón por eso, pero se daba una discusión política profunda, se hablaba sobre una concepción de Estado, se hablaba de una filosofía de vida, de lo que representaba, digamos, para la política, la familia, el hombre, la mujer, los hijos. Era una discusión profunda que hacía la naturaleza misma del Estado. Y hoy por hoy veo, con mucha tristeza, que ya nada de eso ha quedado enterrado, cada uno de los partidos políticos se ha fragmentado, se ha reducido a la mínima expresión, y hoy por hoy podemos decir que prevaleció la antipolítica. Pero aspiro, y en esto se van todos mis deseos, aspiro a que esto sea una etapa de transición que nos permita a los partidos políticos barajar y dar de nuevo. Por eso creo que en salvaguarda de lo que es la República, que en salvaguarda de lo que es la democracia y lo que es el país, en algún momento el Congreso de la Nación va a tener que volver a analizar la ley orgánica de los partidos políticos para establecer bases de lo que debe o de cuál es la labor que debe tener todo partido político, que la verdad hoy se ha desdibujado totalmente. Hablaste, Carlos, sobre la fragmentación que sufre el radicalismo a nivel nacional, a nivel local. ¿Cómo se encuentra a nivel municipal? ¿Cómo está el radicalismo? Mira, yo te digo, sinceramente, y esto voy a hacer, una confesión triste, pero la debo hacer, porque debo ir con la verdad. Yo creo que hay actores fundamentales dentro del partido que se han encargado de vaciar el partido, por lo menos acá en Choel, en el comité. Lejos de acompañar una gestión que debía ser dinámica, que debía ser productiva, creo que se lo ha terminado vaciando, en pos de otros intereses totalmente difusos y que no tienen absolutamente nada que ver con el partido. Pero ustedes han sido testigos del trabajo que se hacía desde el comité durante mi última gestión. Creo que nosotros hemos visitado todos y cada uno de los medios, pero además, nosotros a cualquier reunión que íbamos a nivel provincial, siempre felicitaban al comité de Choel por el trabajo social que se venía desarrollando, por el trabajo político que se venía desarrollando. Éramos el ejemplo, aún en la peor crisis que tenía el partido a nivel provincial, nosotros éramos una luz de esperanza para todo el radicalismo provincial. Y eso, desgraciadamente, en esta última gestión, mal que nos pese, creo que a la presidenta del partido la han dejado sola y se han encargado de vaciar el comité. Entonces, en algún momento esto se va a volver a dar vuelta y en algún momento confío, sueño y anhelo de que el comité se vuelva a llenar de gente. ¿Eso tuvo que ver con el cambio generacional? Digo, porque yo tenía en la punta de la lengua una pregunta antes de la de Sergio, que era, el radicalismo gobernó con Pérez, con Jesús Schwein, con Ricardondo más atrás, es decir, tuvo en la línea de tiempo tuvo una fuerte presencia y de pronto terminan en la última elección en un frente digamos que no tiene que ver con la impronta que tenía el partido, que también es válido, ¿no? Los frentes son siempre válidos, pero que se aleja de aquella cuota de poder que tuvieron, y uno nos explica en qué momento se terminó esa etapa y se empezó, digamos, en esta situación de vulnerabilidad, si es que vale el término, ¿no? Yo creo, mira, no le encuentro explicaciones sensatas a por qué ocurrió esto, pero lo que sí te podría decir es que el partido siempre fue, mira, hay un viejo apotegma que nosotros teníamos en el partido, que era que donde hay dos radicales había una interna, ¿no? Pero esto era porque nosotros los radicales siempre concebimos que cada uno de los afiliados, que cada uno de los dirigentes debía ser portador de una idea. Y cada vez que asistíamos a una convención, a una de las reuniones de la comisión directiva, siempre cada uno era portador de una idea, y con esa idea confrontábamos, debatíamos, tratando de, digamos, de encontrar el consenso a partir del disenso. Y eso siempre fue sano, eso siempre fue natural, hasta que de golpe y porrazo empezamos a entender, o por lo menos aquellos que tenían intereses difusos, empezaron a entender de que había que seguir una línea verticalista. Y no era la línea, el verticalismo nunca fue propio del radicalismo. El radicalismo siempre fue un partido horizontal.
Entonces llegó un momento en que se empezó a decidir que los afiliados que tenían una opinión que por ahí no coincidía con las de los directivos, tenía que quedar afuera del comité. Y creo que no había nada más ofensivo ni nada más doloroso para un afiliado que eso. He participado en reuniones en las que cuando el poder estaba ya a punto de diseminarse, en la que se le decía a los afiliados, retírense que tenemos que resolver o votar algo importante. Entonces creo que ese capital humano, ese capital político que aportaba desinteresadamente el afiliado de base, fue totalmente desechado. Y así es como que nos fuimos disgregando. Y hoy, por hoy, estamos asistiendo, digamos, a una dirigencia actual que lo único que hace es pensar en sus propios intereses sin darse cuenta de que el partido se va reduciendo cada vez más a la mínima expresión. Entonces, aquellos partidos grandes que hoy, o de aquellas estructuras grandes que hoy se precian de querer absorber al partido, al radicalismo, les sale cada vez más barato. Les sale cada vez más barato. Fíjense esto, nosotros en su momento contábamos con la Concertación para el Desarrollo. Esa Concertación por el Desarrollo, impulsada desde el radicalismo, dejó las últimas grandes obras que se hicieron en la provincia, porque ni siquiera el Plan Castelo se puede equiparar con lo que se elaboró, se construyó y se promocionó y se ejecutó desde la Concertación para el Desarrollo, ¿no? Y hoy por hoy no estamos en un acuerdo programático. ¿Cuál es el programa? ¿Qué es lo que ha aportado el radicalismo a esto? ¿Cuál es la matriz productiva que tiene la provincia de Río Negro hoy? ¿Ustedes me lo pueden responder? Sí, evidentemente no hay lineamientos claros, ¿no? Carlos, ¿sabes que antes de charlar con vos, sacamos un análisis, siempre hablamos un poco del entrevistado, por dónde vamos a ir en la entrevista, y esto ya de carácter un poco más personal, nos cuestionábamos, nos preguntábamos por qué nunca fuiste un candidato a ocupar un cargo electivo importante, teniendo en cuenta que ha sido una espada política importante para el radicalismo en la localidad, y siempre fuiste un asesor consultado por los distintos concejales, ediles, aconsejaste, diagamaste, proyectaste. ¿Por qué nunca te animaste a dar el salto? O si lo pensaste y después no se dieron las circunstancias dentro del partido. Eso nos preguntamos. Mira, Santiago, me has hecho la pregunta más importante que me han hecho en toda mi carrera política. Y que esto lo voy a recordar siempre y te quiero felicitar porque la verdad siempre son preguntas o entrevistas superficiales. Y creo que en esto, desde lo personal, has dado una tecla. Te voy a responder por qué. Yo siempre me concebí como que era un plantel técnico del partido y para eso me fui formando. Desde muy chico, desde muy temprana edad yo me fui formando. En principio para seguir o para satisfacer un anhelo que tenía mi papá, que siempre digo que a nosotros como familia, nosotros participábamos, íbamos a las reuniones del comité como si fuéramos a la iglesia. No, mi papá y mi mamá llegaban de su trabajo y íbamos al comité y esto era la profesión de una religión. Nosotros teníamos una fe doctrinaria. Entonces yo iba al comité y escuchaba a los grandes oradores que en ese momento teníamos, había muchas discusiones, pero era apasionante ver lo que te decía al principio, ¿no? Que cada uno de los que presenciaban esas reuniones era portador de una idea en particular y sobre eso salía el consenso. Yo me fui formando y siempre dije que me consideraba dentro del partido un buen segundo. Pero ¿qué pasó? De golpe y porrazo me encontré con que no tenía un buen primero. Entonces como que quedé guacho de una situación en la que yo no había dirigentes, digamos, para los cuales uno le podía elaborar un proyecto de ordenanza, un proyecto de resolución, un proyecto de ley. Entonces, esto... Y después tiene que ver con otra cuestión también, que esto es una faceta personal mía. Se los dije a nuestros candidatos en la última elección. Le dije, muchachos, si nosotros no tenemos la responsabilidad, la honestidad, la sinceridad y la coherencia de estar cerca de los vecinos todo el año, discúlpenme, pero yo no puedo ir 30 días antes de las elecciones a querer convencer de que nosotros somos un partido cercano a la gente.
Entonces, a mí desde ese punto de vista, hasta que nosotros no asumiéramos un compromiso diario y cotidiano, yo no quería salir a la calle a vender algo que nosotros no estábamos en condiciones de asumir permanentemente. Entonces, en función de esto siempre me consideré, digamos, un cuadro técnico, pero que por esta convicción íntima mía de no, caretearla, nunca me interesó sobremanera, digamos, salir a convencer a un electorado, porque yo entendía que si hay un elector que nos prefiere a nosotros, que nos quiere votar, no sea por la convicción que nosotros le podemos dar en una charla de 15 minutos, sino que sea porque reconocen en nosotros una línea de coherencia y de compromiso permanente. Esa línea de coherencia se está dando en el Consejo, pregunto, porque lo hemos visto a Pitu Yunes, por ejemplo, con una serie de proyectos, planteamientos y demás, y bueno, es, digamos, tal vez como lo que le estaba faltando un poco a los distintos partidos, ¿no? Es decir, que el Consejo sea un espacio de debate, porque a veces, bueno, incluso ahora, ¿no? Uno mira el orden del día de la mayoría de las sesiones y como que se pregunta para qué, que no está el Consejo. Hay una orfandad total. Yo, mira, en principio, durante mi gestión como presidente del comité, nosotros teníamos una buena y una sana costumbre, que era que todos los proyectos que presentaba el bloque en el Consejo eran debatidos en el seno del comité, ¿no? Porque la ley orgánica de los partidos políticos todavía sigue estableciendo que las bancas le pertenecen al partido. Y en esta línea ideológica, doctrinaria, filosófica también, y de gestión, nosotros debatíamos todos los proyectos con los afiliados. Entonces las bancas sentíamos que eran de los afiliados. Eso hoy, por X circunstancias, no está pasando, lo que no quiere decir que el concejal que tiene el radicalismo hoy dentro del Consejo Deliberante no sea un concejal que tiene, digamos, toda la capacidad, porque la tiene toda la capacidad, tiene toda la militancia, tiene todo el compromiso. Lo que pasa que también está en el marco de un consejo que yo sinceramente lo veo demasiado improductivo para lo que la hora requiere, ¿no? Creo que en esto de lo que hablábamos al principio, de la necesidad de tener una gestión con imaginación, con empuje, con organización, con dinamismo, con iniciativa, esto sería fundamental, contar con un consejo de esta naturaleza. Pero bueno, hoy yo no lo veo. De hecho, no lo he visto tanto que ya hoy por hoy no me llega ningún tipo de noticia de lo que ocurre en el Consejo Deliberante, cuando años anteriores sí. Porque había, digamos, yo siempre les decía a nuestros concejales, nosotros además de presentar proyectos que sean sustanciales, que sean integradores y demás, nosotros tenemos que generar títulos, porque en definitiva la política también se refleja en los vecinos con títulos. Y hoy por hoy yo no veo en los medios que se exponga, digamos, el trabajo del cuerpo legislativo. No lo veo, sinceramente. Por eso creo, y me arriesgaría a decir que no tiene la productividad que debiera tener. Capaz que es una cuestión que desconozco, pero por lo menos lo que yo veo, lo que me llega a mí a partir de los medios, no veo demasiada productividad. Sí, coincido con vos, Carlos, en esto. Se nota, digo, nosotros que hace, vos en tu labor política, nosotros de los medios transitamos esto hace muchísimo tiempo, ha habido consejos deliberantes donde los debates políticos han sido mucho más enriquecedores. Hoy no se nota, por lo menos no nos enteramos, tal vez sea un problema también de los medios, pero no se ha reflejado en la realidad el debate político del Consejo. Te cambio un poco de tema, Carlos, y voy a romper un poco un nota de récord. El otro día cuando nos cruzábamos, que concertamos un poco el tema de la nota, me dijiste algo que para la localidad es muy importante y que vienen trabajando hace tiempo, que la situación de la quinta circunscripción, la creación, o por lo menos que se ponga en práctica. ¿Cómo está avanzando eso? Efectivamente, eso lo veníamos trabajando. Yo estoy colaborando muy activamente con el foro de abogados de acá del Valle Medio,
Eso, si bien hubo muchos intentos, el primer intento de la creación de la quinta circunscripción judicial se dio en el año 2010 y lo estoy destacando en cada uno de los estamentos en los que estamos debatiendo y promocionando esto, porque fue un proyecto que fue presentado por el doctor Luis Bonardo, con la firma también de Jesús Suárez, de Graciela Gil, de Luis Bardegia. Fue un proyecto que fue firmado, digamos, por los legisladores del circuito. Y esto es algo a lo que no estamos demasiado acostumbrados. Por eso, en la intervención, en la charla que tuvimos ahí con los legisladores del circuito, le planteamos la necesidad de que, sin perjuicio de avanzar con este proyecto de quinta circunscripción judicial que tenemos entendido que será presentado la semana próxima, es necesario generar desde el ENDEVAM una agenda política regional que comprometa a los 3 legisladores por circuito, que siga comprometiendo a los intendentes, y en esta faceta vemos con gran optimismo el buen trabajo que se viene desarrollando del ENDEVAM, con el compromiso, digamos, de las entidades intermedias como la Cámara de Comercio, la sociedad rural. Lo veo con mucho optimismo esto, y como te decía, y volviendo al tema, el proyecto de ley de la quinta circunscripción judicial va a estar siendo presentado en el transcurso de la semana próxima, tenemos entendido. Va a ser un proyecto interbloque porque lo van a presentar los 3 legisladores por el circuito, y esto va a ser acompañado por cada uno de los consejos deliberantes de las localidades y el trabajo intenso y mancomunado que tenemos con el ENDEVAM. La última, por mi parte, por lo menos, tiene que ver un poco con esto, porque le hemos preguntado a otros entrevistados también, y tiene relación con esto, que los temas importantes del Valle Medio terminan no teniendo la participación de todos, precisamente porque históricamente nunca se dio un hecho de debate político abierto por fuera de los representantes electos, ¿no? Es decir, que todos los partidos políticos, aun cuando no tuvieran representatividad en las instituciones democráticas, pudieran exponer su mirada, porque de última representan a un sector, por pequeño que sea, y entonces los grandes temas siempre quedan en manos de 2 o 3 partidos, que son los que logran tener concejales o revisores de cuentas, y quedan fuera otros partidos que tal vez no han llegado a tener el número como para tener un representante y que también tienen tal vez una mirada, ideas para aportar, ¿no? Es como una deuda esto de que no haya un gran encuentro político para hablar de los temas de fondo, ¿no? Yo creo que el diálogo es la base de todo, el diálogo y el consenso. Saben ustedes que nosotros, los que en algún momento hemos estado con una participación intensa, digamos, en la faz política, somos propensos, digamos, a los cafés, a los diálogos. Y a mí me gustaría que en algún momento pudiera extrapolarse todo aquello lo que nosotros charlamos con los diferentes actores políticos de las diferentes líneas políticas, que en algún momento se pudiera extrapolarse esto, digamos, a algo que sea un poco más organizado, algo que sea un poco más institucional. Por eso es que con mucha satisfacción, cuando pudimos presentar este proyecto de la quinta circunscripción judicial, tuvimos un ejercicio preciso que tuvo que ver, digamos, con el reencuentro con los diferentes actores políticos de las diferentes líneas. Nos encontramos dialogando con intendentes, nos encontramos dialogando con legisladores de diferentes partidos políticos, nos encontramos dialogando con los representantes de las instituciones, que la verdad me saco el sombrero por la gente de la Cámara de Comercio, por ejemplo, ¿no? Con la gente del ENDEVAM. Entonces creo que ese debate político, ese diálogo político, esa cercanía política está, falta institucionalizarlo. Nosotros teníamos una sana costumbre que creo que en algún momento sería un buen ejercicio para todos los partidos políticos de la oposición. Ustedes recordarán que nosotros cada 10 de diciembre visitábamos al intendente municipal de turno y le acercábamos una serie de puntos, de propuestas con los que nosotros entendíamos que se podía mejorar la gestión. Entonces, ese era un esquema de diálogo institucional entre diferentes partidos políticos que nosotros se lo hacíamos a la gestión. Creo que el diálogo siempre resulta beneficioso para todos. Y el diálogo también propiciado desde la oposición, aún desde los que no tienen... Yo recuerdo, miren, esto de los que no tienen representación política. Cuando nosotros desde el comité presentamos el proyecto Ficha Limpia, que me tocó ser el miembro informante,
Nosotros lo presentamos en un consejo deliberante en donde no teníamos un concejal. Y aún así lo presentamos desde el radicalismo. Fui el miembro informante acompañado por muchos afiliados y conseguimos que el consejo deliberante lo aprobara por unanimidad. Entonces también es cierto que no es necesario contar con una banca, digamos, para desarrollar proyectos, presentarlos y tratar de consensuarlos en la medida en la que hace un compromiso y un interés por hacerlo. Pero es necesario, siempre el diálogo genera los consensos. Si no hay diálogo, no hay consenso posible. Bueno, te queríamos agradecer, Carlos, por tu tiempo y si tenés algo más que agregar desde tu lugar, y agradeciendo, como decíamos. Agradecerles a ustedes por este gesto que tienen de comunicarse con nosotros, porque muchas veces sí somos tan apasionados por la política que una vez que nos retiramos, por eso no tenemos demasiadas posibilidades de comunicar lo que pensamos, ¿no? Que puede ser importante o no, pero es lo que pensamos. Y además felicitar a cada uno de los entrevistados anteriores, que la verdad los pude escuchar a todos, y me llena de satisfacción, digamos, el nivel de compromiso que todos tienen desde las diferentes líneas políticas para que con el crecimiento de esta comunidad. Así que, por supuesto, gracias a ustedes. Abrazo, Carlos. Un abrazo para ustedes.